¿qué nos pasó para llegar a esta silla de ruedas? Y empezaron los golpes. Una agonía terrible. Si yo te fuera infiel, ¿qué me dirías al llegar? ¿Vete con ella o quédate? Me empezaba a humillar, qué fea estás, no te me antojas, está mejor mi amante en turno, estás plana de adelante y de atrás, sin escrúpulos. Son muchas amantes. Sentada con ellas, sin saber yo que a todas se las había llevado a los hoteles. Les lavó el cerebro a mis hijas y la verdad es que eso no se lo voy a perdonar en su vida. Pues mamá está loca porque me está pegando. Y agarraron los tres y me pegaron. Hasta dejarme en el piso, golpeada. Y él también me pateaba. Y salí sin sentir del ombligo para abajo, en silla de ruedas. Varias veces me puse todos mis medicamentos en la cama. Me los he hecho todos. Con eso te lo juro que sí. Y finalmente descubrí que soy una mujer más grande que una silla de ruedas. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Con gusto. Soy Laura del Carmen Sánchez. Tengo 56 años. Soy tanatóloga humanista y autora. Autora del libro que vemos ahí, a tu derecha, que es nuestra izquierda, ¿no? Así es. Se llama Mi familia soy yo. Te quedó preciosa la portada, por cierto. Muchas gracias. En un ratito más me gustaría, por favor, si te parece bien, que nos adentráramos en las profundidades de tu libro, porque creo que ese libro el mundo lo tiene que conocer. Me encanta la idea. Querida Laura, estás aquí, tu historia, yo creo que espero con todo corazón que llegue muy lejos. Mereces que tu historia llegue muy lejos y esperamos que esta entrevista te ayude al menos a dar el primer paso a que se te abran muchas más puertas. ¿Nos platicarías, por favor, cómo es que conociste a tu agresor? Claro que sí. Bueno, pues estábamos en la época de los 80s y bueno, pues todas mis amigas ya habían pasado por varios novios y el conocimiento del romance, sí, no, 80s, 90s con Flans, Lucerito, todo ese rollo, Pandora. Sí, yo siempre fui como muy romántica y yo era la única que no había tenido un novio formal. Entonces también estaba la época de los 15 años. Y pues obviamente yo no tuve 15 años tradicionales porque mi papá dijo, no es no. Y su palabra era ley. Él no iba a permitir que se invitara a personas menores de edad a departir con alcohol. Por lo tanto, bueno, sí tuve unos 15 años muy lindos, una tardeada sin alcohol. Y entonces yo me quedé con esas ganas, ¿no? Pero pues eran los 15 años de todas mis amigas y coincidimos en unos 15 años. Mi agresor, que le vamos a llamar Fregoncio, y yo, él pues, yo creo que midió con qué mujer podía bailar, porque pues él es un hombre muy chaparrito, mide 1,62. Y yo pues yo soy muy chaparrita, soy petit, mide 1,52, entonces dijo, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces me sacó a bailar, pero llegó muy formal. Era en esa época en donde invitaban a las familias, no como ahora que nada más van los chavos. Entonces fue mi familia y lo primero que hizo con un brazo en la espalda muy recto porque era militar, iba vestido de militar. Buenas noches, ¿no? Bueno, pues con esas buenas noches a todos, pues cautivó en ese momento a las personas que estábamos ahí en la mesa. Me suena como si fuera una persona mayor él en ese entonces, vaya. Tú tenías 15 años evidentemente, ¿y él cuántos? Pues él no lleva tanto. O sea, como hubieras pensado, era mayor porque se veía más grande por la formalidad, pero me lleva 4, 5 años. Ya. Sí. Ok. Buenas noches, todo el mundo pantalla. Sí, no, bueno. Y entonces se dirige a todos y me dice, ¿gustas bailar? Y volteó a ver a mi padre lo único que hace fue subir la ceja al estilo María Félix. Entonces dije, no, pues sí, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto.
Entonces empezamos a bailar y antes se acostumbraba que bailabas 2, 3 tandas y luego te sentabas, tomabas un refresco y bueno, pues desde ahí me pidió mi teléfono, que no teníamos teléfono celular en esa época, y yo le dije, bueno, pues si estás estudiando medicina, él era estudiante de medicina de la escuela médico-militar, apréndete mi número. Yo todavía bien mala, ¿no? Y se lo aprendió. Entonces ya me hizo señas mi papá de que ya era hora de irnos. Que bueno, en ese entonces había un 5 menos, ¿no? O sea, te aprendías los números un poquito más fácil porque mínimo era un número menos. Era un número menos y teníamos pues acostumbrada la mente a la memoria. Hoy no, hoy dependemos del celular porque yo ni mi celular a veces me acuerdo. De súper, súper de acuerdo contigo. Sí, entonces yo también le dije, bueno, si tú estás estudiando medicina, obvio que debes de tener buena memoria para aprenderte todos los huesos que tenemos, ¿no? Y los músculos. Sí, ya el número, el teléfono era lo de menos y se sabía todos los huesos, ¿no? Así es. O se hubiera podido sabérselos, no sé. Total que bueno, me pidió el teléfono, tardó algún tiempo en comunicarse conmigo y bueno, pues tardó mucho tiempo mi papá en darme permiso de salir a tomar un café. O sea, mi papá era una persona estricta, era una persona celosa, yo fui su única hija, entonces me tenía muy vigilada. Y bueno, pues todo fue por teléfono hasta que mi papá accedió a que saliera con él a tomar un café. Y bueno, pues tuvimos 2 salidas de cafecito. Obvio, mi papá me dijo, usted no pida nada caro, es un chico que no gana dinero, pida usted un refresco, no vayas a pedir tu coca tradicional. Es un cigarro porque va a estudiar medicina, o sea, que vea que eres sana, ¿sí? Y no pidas más. Yo ya iba súper enseñada por mi padre. Y bueno, empezamos a platicar, me platicó de su vida, de sus hermanos, de sus papás, de sus orígenes, y yo también. Y bueno, pues yo todavía no elegía carrera, yo estaba en la prepa. Entonces, de hecho, yo todavía no me decidía, pero siempre me gustaron la parte de las humanidades. Y estaba también entre la duda de estudiar educadora, que tampoco era tanto de mi gusto, pero pues había influencia también ahí de la madrastra que era educadora. Y me gustaban los niños. Y también era la usanza un poco, ¿no? Como que las mujeres estudiaban mucho para ser pedagogas, educadoras. Sí, sí, por los niños, para saber cuidar después un niño ajeno y luego el propio. ¿Sí? Obviamente dentro de mí siempre existió la posibilidad de ser entre Mafalda y Susanita. ¿Sí? Me gustaban las relaciones internacionales y el mundo, pero Susanita por la parte de tener una familia. Yo vengo de una familia donde, vamos, pues era disfuncional. Entonces había pues mucha relación íntima, amorosa, muy recta y de mucha voluntad por hacer las cosas bien de mi padre, pero un desamor terrible por la parte materna. Yo no conozco el abrazo materno, yo no conocí a mi madre. Entonces, ¿No la conociste? no, porque murió cuando yo nací. O sea, murió en el parto. Sí. Entonces, pues mi papá fue la mejor madre que Dios me pudo haber dado durante algún tiempo. Ya después, con el paso de los años, se casa con una persona que era madre soltera. Entonces, en 3 patadas, ya tuve una familia, hasta una hermana. ¿Y cómo era esa hermana y esa madrastra contigo? En mi libro le digo The Witch, la bruja de todas las brujas, y se queda corta. Todas las brujas de Walt Disney. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá se volvió a casar? 7, 8 años. ¿Y nos puedes dar ejemplos de qué cosas te hacían tanto tu madrastra como tu hermanastra? Mira, por ejemplo, yo iba a una escuela que estaba rete lejos. Yo soy de la del Valle, pero iba hasta Lindavista porque mi papá tenía la ideación de que yo me casara con un español. Él es asturiano. Entonces siempre fue como que su máximo que su hija siguiera con esa tradición. Entonces pues ahí iba puro español. Acuérdate que antes México se dividía por colonias, entonces la Lindavista español. La del Valle fue mucho tiempo de japoneses. Polanski, judíos. Y sí, como que cada colonia tenía pues su nacionalidad, ¿no?
Yo me iba a Lindavista todos los días en el transporte escolar amarillo, en el bus del cole, al 10 para las 6 de la mañana y regresaba casi a las 6 de la tarde. Sí, entonces, bueno, ¿qué desayunaba? O sea, ¿qué hambre te va a dar a las 5:30 de la mañana? Entonces me acuerdo, por ejemplo, típico que era el jugo de naranja y el vaso de leche. Claro, o un licuadito de plátano. No, ojalá, era el vaso de leche, sin nada, sin miel ni nada. Entonces, hasta hoy, yo no puedo con el jugo de naranja y leche. Yo voy al baño y vomito, porque así empezó mi relación con ella. De repente, de la nada, apareció esa mujer con una intrusa, que era una hermanastra, que me llevaba 8 años. Entonces no había nada, no, eran 2 generaciones de diferencia entre ella y yo. Ella ya era señorita cuando yo era una niña. Y pues obviamente, vamos, de la nada tenía que decirle mamá y hermana. Y esa vez que encontré la puerta fácil de salida de ese desayuno que a mí no me gustaba, pues era el baño de visitas que estaba cerca del comedor. Entonces iba y lo vaciaba en el lavabo y prefería no comer nada porque daba mucho asco. La primera vez que la conocí fue cuando se dio cuenta que fui a tirar el desayuno al lavabo del baño de visitas y me pegó una cachetada. Y yo todavía me acerqué para decirle, ya me voy. Y le quería dar un beso, con todo el corazón apachurrado después de dejarme su mano marcada en mi cara, que me ardía, cuidando yo las formas y tratando de ser diplomática, me rechazó el beso. Y me dijo, a mí no te me acerques, porque me despeinas. Más o menos así era. Y así lo era con su propia hija. Sí. ¿También? Pero a veces sí y a veces no. Conmigo siempre. Con su hija, la negó por mucho tiempo. No, no es mi hija, yo la adopté. Y son igualitas. O sea, por favor. ¿Por qué la negaban? No sé, traumas de niña. Yo la verdad, yo ya no me quiero meter en su vida porque no me importa. Pero inventó un cuento chino de que su mejor amiga salió embarazada y entonces ella, como decidió no tener hijos y ya estaba grandecita, era educadora, le ofrecieron a la niña y entonces pidió cambio de colonia del kinder a otro kinder y entonces, bueno, se llevó a esa niña y apareció con su familia y le decían, yo no voy a recibir esa criatura. O sea, era como una novela así terrible. Y dices, bueno, ok, eso es lo que nos contó. Y también ella tuvo madrastra, entonces nos enseñó a odiar a su madrastra. Y tuvo muchos problemas de niña, que todo eso nos fue alimentando, ¿ves? O sea, con esas pláticas que nos manipulaba a través de la victimización para atraer, pues, un poco de, no sé, amor, de cariño, de reconocimiento, pero no se ganó el título de mamá. A pesar de que mi papá me decía, haz un esfuerzo para decirle mamá. ¿Y tu hermanastra cómo era contigo? Terrible, era terrible, me manipulaba muchísimo, me escondía mis cosas. Yo, cuando era más chiquita, gané peso porque la madrastra se iba 3 meses, 4 meses a Europa, o sea, vivía la vida loca, o a Estados Unidos, y entonces mi pobre padre se hacía bolas con su trabajo y para darme de comer, y entre las nanas, y yo súper antojada, y con esa falta de amor materno, que hoy te puedo decir que se nos antoja mucho la parte dulce, los postres, cuando no tienes una mamá, y la parte salada cuando no tienes un papá. Entonces yo, bueno, me compraba mis gansitos, mis chocorroles, mis pingüinos, todo lo dulce, pues obviamente engordé, porque no tenía una madre que me diera un plato inteligente de comida. Sí, con proteína, con algo verde. Entonces sí, comía bien en la escuela, pero ya en la casa era puro pan y puras cosas con vitamina T, ¿no? Tortilla, tamales. Entonces, pues gané un poquito de peso, entonces mi hermanastra era muy flaquita y se burlaba de mi peso. Si alguna vez íbamos a algún lugar que tuviera elevador, me dice, no cabes, porque aquí dice 6 personas y tú pesas como 10. Y mira, fui un poco gordita, llenita, nunca fui obesa. ¿Por qué? Porque mi papá se preocupó muchísimo y yo desde chiquita empecé a bailar. Desde los 4 años yo te bailo flamenco. Yo también bailaba flamenco. Es increíble, ¿a poco no? Es
increíble el flamenco, sí. Es muy cansado, ya está. Porque haces música con los pies. Pies, manos, las castañuelas, el abanico. Es un baile que, bueno, Es precioso. me llena el alma, me llena el corazón. Es para mí, es muy erótico, muy sensual. Para mí también el flamenco y el tango. Y el tango, ¿sí? Obviamente de la mano también con el ballet. Entonces ahí, bueno, ya recuperé más mi figura, ya llegando ya a los 15 años, me preocupaba más. Si yo era de las tremendas que hacía la dieta de la manzana y la dieta de la luna, que estuvo tan de moda en aquel tiempo, que lo único que pasaba es que te deshidratabas y por eso bajabas de peso, ¿no? Y bueno, pues ella era la lista y yo era la tonta. Entonces, por ejemplo, mi madrastra me decía, yo siempre he sido muy dicharachera, cantaba, recitaba, yo nací con micrófono en mano. Entonces, tú tienes que callarme a mí, yo no tengo botón de apagado. ¿Ves? En la escuela yo era pues la del micrófono, la que presentaba a los demás, la abanderada, la de la escolta, la que tenía que hablar por algo, ¿sí? Y entonces mi madre se empezó a darse cuenta de eso y me decía, ¿sabes qué? Cuando estés con tu hermana, tú cállate, hazte como que la sangrona, para que ella brille. Así es, ¿sí? Si por ejemplo yo iba creciendo y ya me iba pareciendo más pues a mi mamá y a mi papá, la madrastra me agarró un odio terrible. Por ejemplo, el Día de las Madres, típico, que bordas algo, que pintas algo para dárselo el 10 de mayo. Pues yo se lo hacía, en la escuela nos daban tiempo para hacer, para bordar, para pintar, para dibujar, hacer una cartita. Y yo se lo daba, ella lo recibía y al día siguiente, sí o sí, aparecía en el bote de la basura. O sea, era un odio, era una competencia. ¿Qué pasó ahí? Pues el amor incondicional de un padre contra el odio terrible y la competencia de una madre, en donde pues me pesaba el pediatra, ¿no? ¿Cuánto pesaste? No, pues su hija pesa tanto. Ay, pues casi pesamos igual. O sea, yo dije, ¿qué le pasa a esto? O sea, si yo me arreglaba de una forma o me peinaba de otra, típico, ¿no? Que ya vas creciendo y que pues quieres el fleco que nos hacíamos con Strike, el net famoso, o limón, todos lantados y parecíamos yorkies. Todas esas cosas a ella le perjudicaban muchísimo. O sea, eso no te queda, eso me quedaría mejor a mí. O luego se agarraba mi ropa y se cuenta que le recorría los botones y desaparecían mis cosas y ya se las adueñaba. Entonces, pues empecé yo a vivir una vida con mucha angustia, con mucha violencia. A cada rato se peleaban. Ella era una persona muy materialista. Si iban a casa de algún amigo de papá, pues regresaba enojada la señora. Porque la casa estaba más grande, tenía jardín más grande, porque tenía vitrales, porque tenía más cosas de porcelana, de yadró, que se usó mucho. Venía enojada porque la otra casa estaba mejor. Y entonces se dejaban de hablar, pero primero se peleaban. Había Revolución Francesa, como yo siempre lo decía, y pues mi hermanastra a su cuarto y yo al mío. Hasta que se peleaban, ¿sí? Volaban las cosas, se las aventaban, hasta que su berrinche era apagado, ¿sí? Por una nueva cocina, ¿sí? Por viajes, por pieles que las odió, por alhajas. Entonces, pues yo no quería eso. No quería eso. Mi niñez más bonita la recuerdo antes de este acontecimiento con mis abuelos paternos en Veracruz. ¿Naciste en Veracruz? Sí. ¿Y conociste a la familia de tu mamá? No. No. Decidieron así las cosas, las circunstancias. Eso ya no lo pongo en mi libro, pero mi mamá era islámica, mi papá católico. Entonces, por obvias razones, pues, actualmente sucede que a las personas de otra religión, sobre todo los islámicos, se casan con alguien que
no estaba prometido. O sea, mi mamá estaba prometida con otra persona embarazada. Sí, como no se casó con él y se casó con mi padre, la repudiaron, la lapidaron. Mi papá salió conmigo en brazos, huyendo. Sí, o sea, tú eras hija del pecado, ¿no? Yo era el pecado, yo soy hija de pecado. Claro. Y me lo vendió así por muchos años mi madrastra, diciendo que yo era una hija de un novio. Y crecí con eso. Hasta que después, ya más grande, empecé a tener pues más empatía con las hermanas de mi papá, que son las que me dijeron, no, hija, tú naciste del amor, que es muy diferente. Y tu madre dio la vida por ti. Y entonces todo esto que nos platicas claramente tuvo un impacto en ese gustas bailar del fregoncio. Por supuesto, tuvo un impacto. ¿Por qué? Porque mi papá lo que quería era un caballero. Mi papá era un caballero. ¿Y qué quería para su hija? Pues alguien caballeroso, que me cuidara, estudiante de medicina, militar, formal, educado, responsable y disciplinado. ¿Qué peor que eso podías encontrar? ¿No? No era guapo, era chaparrito, era gordito, cachetoncito, ¿sí? En el libro lo describo como chaparrito, narigo, nalgoncito. Pero bueno, pues sucedió. Y entonces te saca a bailar, empezaron a salir a tomar cafecitos, tú con 15 años y él con 19 o 20. ¿Y luego? Y luego, pues yo ya no aguantaba, ya no soportaba el vivir en esa casa. Mi papá empezó a subir y a ascender. Él era doctor en Derecho. Y entonces, pues obviamente empezó a tener más trabajo. Tenía su bufete, pero aparte trabajaba en el gobierno y en otras instituciones, en los tribunales colegiados, en la Suprema Corte de Justicia. Tenía otras cosas. Y no podía ya con esta situación, ¿no? De que qué hago con mi hija. Entonces, obviamente, con tanto odio y tanta competencia, dije, con el primero que me diga cásate, yo me voy. Es tan común eso. Sí, sí. Además hay otra cosa y sí quiero que conste. Mi papá era increíble conmigo. Cuando me bajó la primera vez la regla, él fue el que me explicó la menstruación. Hermoso, hermosísimo. Y con él, ya cuando fui novia de Fregoncio, me dice, oye hija, este muchacho de casualidad no ha intentado tocarte algo más allá. Y yo sabía que no le podía mentir, porque la mentira con mi papá no podía ser. Simplemente no existía. Y yo, pues como tenía confianza, le dije, pues la verdad sí. Qué bueno que no es tú. Ah, órale. Sí, o sea, le dio, vamos, gusto saber que era un hombrecito. Entonces después pasó algún tiempo y me dijo, cuando quieras empezar tus relaciones sexuales, avísame para llevarte al ginecólogo. El padre más padre que pude haber tenido. Le contaba mejor todo a él, todo lo que me pasaba. En el colegio de Guadalupe, yo no sé por qué, les gusté como para representar la Virgen María. Imagínate tú, el odio de mi madrastra, que se subió una vez conmigo en el camión del cole con tubos y una mascada en el pelo. Yo, Dios mío, trágame, por favor, qué vergüenza. Ya llegando antes al colegio ya se destuvo y entonces ya entró conmigo a hablar con la sister. Ahí son sisters, no son madres, porque pues venían de Estados Unidos, ¿no? Con la sister Cecilia. O sea, ¿de verdad mi hija va a ser la Virgen María? Sí, claro. Pero es que la Virgen María era rubia, de ojos azules, o sea, debería de ser como Indita. No, señora. Laura del Carmen va a ser la Virgen María. O sea, ese tipo de cositas. Nunca me creyó. Entonces, vengo, bueno, Fregoncio se dio que empezó a proponerme tener relaciones sexuales. Yo la verdad tenía el romanticismo de casarme virgen. Por la influencia, si tú quieres, católica, islámica, tradición, es un regalito que das a tu hombre, ¿no? Me empezó a presionar. Y me dice, si tú no quieres, voy a buscar a otra persona para tener relaciones. Y yo no quise. O sea, él sabía dónde me dolía, cómo me dolía. Y ya le dije a mi papá que quería empezar mis relaciones. ¿Qué te dijo tu papá? Adelante, vamos con el gineco. Entonces me explicó todas las formas de poderme evitar embarazar.
Y opté por las pastillas, la píldora anticonceptiva, que era muy fácil. Lo tenía ahí sobre mi tocador y pues, todos los días me tomaba mi pastilla. Y resultó muy bien. Hasta me mantuvo en peso. O sea, yo no fui de acné ni nada de estas cosas, pero vamos, me mantuvo bien la piel y todo, no tuve ningún problema de quistes ni mucho menos. Y luego entonces ya empiezan su vida sexual. ¿Y cuánto tiempo fueron novios antes de casarse? Pues es que ya fuimos novio amantes porque ya mi papá permitió que él estuviera en la casa, ¿sí? Entonces pasó algún tiempo y luego ya decidimos casarnos. Cuando él terminó, se graduó, unos años. No, ahorita no te puedo decir exactamente cuánto porque yo ya era como esposa. Entiendo. Sí. Entonces ya después mi papá así como que se dio cuenta pues de que a ver cuándo se le pega aunque sea 1 kilo de huevitos a este hombre, ¿no? O sea, ¿no aportaba a la economía? No, Tu papá mantenía la economía de ustedes. así es, total y absolutamente. Ya. Cuéntame algo, Lau. ¿En qué momento, o sea, se casaron formalmente así de firmar un papel? Ay, sí, por todas las leyes, sí. Sí, nos casamos, de hecho ya comentamos, bueno, pues yo creo que eso va a tener nuestra casa, ¿no? El casado casa quiere. También mi papá mucho me insistía, pues hay que hacer hombre al hombre, ¿no? Y entonces primero nos casamos por el civil y ya después por la iglesia. Por el civil, ¿por qué? Porque metía papeles en el ejército y te daban una casa de la zona habitacional militar. Bueno, pues cuando le dije, pa, pues yo ya vamos a casarnos y todo, bueno, pues se ilusionó mucho. Y la que estaba súper de malas era la madrastra. Yo quise elegir el vestido de mis sueños. La iglesia de mis sueños, me casé en San Agustín de Polanco. Y tengo una pregunta. Él, en todo ese tiempo que fueron únicamente novios, aunque entiendo que vivían bajo el mismo techo, pero y que eso le da una intención mucho más fuerte a tu relación que solo ser noviecitos, digámoslo así. Sí, claro. Pero él, antes de casarse, antes de que ustedes se casaran, ¿tuvo alguna conducta violenta? Sí. ¿Cómo Sí. era? ¿Qué tipo de violencia ejercía? O sea, bájate ese fleco. O, por ejemplo, llegaba y dice, oye, está oyendo la radio del coche, cuando le prestaban el coche en su casa, y estaba escuchando la canción de Mocedades de Si yo te fuera infiel, ¿qué me dirías al llegar? ¿Vete con ella o quédate? Y yo, ¿cómo? O sea, o luego me decía, fíjate que tengo una amiga, pero nada más nos damos besos. Y yo, ¿cómo? Pues así, de ese tipo de cosas, o luego haz de cuenta, ya éramos pareja, como se acostumbra ahora, ¿sí? Formales. Y de repente me decía, ¿sabes qué? Es que voy a ir con los de la generación a Acapulco el fin de semana. Y le digo, ¿y? O sea, ¿vamos? No. O sea, es que nada más somos los de la generación. Y todo eso era antes de casarse. Ya te empezaba a hacer a un lado. Sí. Ya empezaba a ser a un lado. Entonces me acuerdo que luego también tenía los eventos de la parte militar. Me voy a tiro, 1 mes. Y por ejemplo, yo era tan romántica que le hacía una carta por día para 1 mes. Una frase linda, algo que se me ocurriera, un dibujito, un recuerdito, ¿sí? En una de esas, a lo mejor al último era un pañuelo bordado, deshilado y bordado, con su letra. O sea, de ese tipo de cosas hacía yo. Y cuando se casaron, Lau, ¿hubo algún cambio para bien o para mal o las cosas siguieron igual? No. ¿Cómo fue el cambio cuando se casaron? No, cuando nos casamos fue peor porque me dice, "Mira, tú, o sea, te vas a hacer cargo de la casa, me vas a cocinar diario algo diferente, tú me vas a atender, no quiero que nadie toque la comida, de hecho no tenemos dinero para pagar a nadie que ayude". Y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y quiero mi salsa de molcajete. Yo con el único molcajete que conozco es uno que se le tiene un enchufe para la electricidad, ¿ves? O sea, obvio que los conocía y obvio que de repente hacíamos salsa, pero pues yo no la hacía, o sea, la hacía la nana, las chicas, los demás, ¿sí? Pero me metieron, ¿sí?
por ahí en un cromosoma ahí que está chiflado, que yo sí tenía que ser buena esposa. Y cuando yo me casé, mi padre me dijo, ahora, en primer lugar, es tu esposo sobre todas las cosas. Sí, primero él antes que tú. Exactamente. ¿Y en qué momento empezó ya una violencia más fuerte? Bueno, siempre hubo violencia en el sentido de que mi papá va a venir a comer a la casa. Ok, y yo, como loca, ya tenía mi primera hija, me acuerdo perfecto, y hacer aseo, hacer la comida, que todo estuviera en su lugar, porque pues era mi suegro, ¿no? Y haz de cuenta que yo ya tenía todo perfecto y no llegaba hasta en la noche. No, cambiamos de plan, me lo llevé al Winston Churchill. ¿No? Entonces digo, bueno, ¿y por qué no me llevaste si ya somos esposos? No, porque yo necesitaba hablar con mi papá cosas de nosotros. Yo me quedaba con la comida hecha, digo, sí, pues eso es violencia. O por ejemplo, ya cuando, bueno, yo tuve que guardar con los 3 embarazos cama. Fueron de alto riesgo. Entonces había desprendimiento de placenta, entonces no me podía mover. A mí me bañaban en el hospital con esponja, sí, y iba al baño incómodo, porque si yo me paraba podía perder el producto. A ver, enfoquémonos tantito en tu maternidad antes de seguir con el matrimonio. Tuviste 3 hijos, 2 Sí. hijas, 2 mujeres y un varón. Sí. Em, ¿En qué orden nacieron? Bueno, primero Laura, después Sam y luego Ramón. Laura, Sara Y y Ramón, Ramón. sí, Ok. Laura, hoy en día, ¿cuántos años tiene? 31. Sara, En unos días 30. y ¿nos quieres platicar de Ramón? Sí te quiero platicar de mi hijo, porque por él soy tanatóloga. Mi hijo nació en el año 2000, fue niño del milenio, fue un niño muy deseado. Yo estaba en Barcelona y bueno, pues ahí se concibió. Hice todo, ¿sí? La cama al norte, dejamos de consumir calcio y puro potasio en la dieta, porque yo quería un varón. Y fue varón, O sea, lo estabas buscando sí o sí. sí o sí, sí o sí. Y luego, Y luego, pues, su misión fue decirme hola mamá y adiós mamá. Y en esa época no había tanatólogos en México. La tanatología llegó a México muchísimos años después, ¿a qué edad falleció Ramón? a los 6 meses. ¿Y por qué se murió tan bebé? Muerte de cuna. Es una muerte inconcebible, inesperada. Aún el día de hoy, los doctores no te pueden decir exactamente, o sea, bueno, sus pulmones no estaban maduros, ¿sí? Broncoaspiró, Tal vez algo cardíaco. tal vez algo cardíaco. ¿Y cómo fue su muerte? O sea, me refiero a cómo te diste cuenta de que no estaba respirando. Ay, es horrible, es horrible. Es una sensación tan dolorosa y tan culpable, ¿sí? Tan culposa, porque yo les di pecho, entonces le acababa de dar pecho y yo los revisaba, yo te lo juro que hasta agarraba el espejo con los 3 para ver si respiraban, porque eran súper tranquilos. Y con Ramón pasó que le acababa de dar pecho, le saqué el airecito, eructó, lo acosté y cada media hora iba yo a checar. Pues en una de esas veces mi hijo ya no respiraba. Te desvaneces, te vuelves loco y no se vuelve a tocar el tema. Entonces son de esos secretos de familia que te guardas para ti. Y entonces empiezas un duelo solamente de ti a ti. ¿Por qué? Porque me sentía culpable. ¿Pero por qué te sentías culpable? Porque es lógico, o sea, ¿a quién se le murió? A mí. No lo cuidé. A lo mejor no le saqué bien todo el aire. No me lo perdonaba. Y no había con quien trabajar esa pérdida. ¿Y tu esposo te decía algo o no tocaba el tema? No tocaba el tema. No tocaba el tema y eso es muy injusto. Mis hijas, acabo de remodelar un poco donde estoy viviendo y le saqué cartitas dirigidas a su hermano. O sea, mis hijas sí lo esperaban con emoción. ¿Y cómo les afectó a ellas si su hermanito muriera? Es una de las cosas más terribles que me pasó, que ahora reconozco que se llama gaslighting, que tu verdad
con pruebas y con prueba de embarazo y con llamadas telefónicas a toda la familia. Estamos embarazados desde Barcelona y fue increíble. Que digan, no, Laura, tú nunca estuviste embarazada. Ay, no, ¿cómo? ¿Él decía eso? Claro. En las reuniones, por ejemplo, en casa o en algún lugar con sus iguales militares, ¿no? Sus jefes. ¿Cuántos hijos tienen? 3. No, 2. Voltea a ver cómo siento, ¿qué te pasa? Tuvimos 3 hijos. Yo sí cuento a Ramón. Ah, bueno, ya, o sea, él está en otro lado ya. A mí me afectó muchísimo. ¿Y tú crees que a él no le importaba en lo más mínimo o más bien elegía evitar pensar en él? En ese momento, yo pensé que era el duelo de un varón, pues él era un varón. Imagínate, el que iba a continuar con el apellido. No, hoy te lo explico científicamente. Un narcisista no lo acepta, no le duele. Un narcisista no quiere a sus hijos, los manipula. ¿Y a tus hijas cómo les afectó? Deshizo de creer igual. No, su mamá nunca tuvo un bebé. Qué cosa tan más rara. No, es algo muy pensado. Es estrategia. Pues bueno, continuando con esto, el psicópata narcisista pasa por varias etapas y se repiten, ¿eh? No es 1, 2, 3. Parecen etapas del duelo. No van en orden y van sacando sus estrategias de manipulación, del gaslighting, del bombardeo de amor y finalmente, cuando ya no le sirves de nada, ¿sí? Primero el hoovering, te destruyen, te dejan como piñata vacía, golpeada y en el piso, y finalmente el descarte. Pero lo pueden repetir, porque sigue siendo de su pertenencia. Yo no podía callarme. Es otra de las cosas también, tipo de violencia. Yo, la verdad, siempre negocié con Fregoncio estudiar. A mí me encanta estudiar. No hay adicción más grande para mí que aprender e investigar. Entonces, bueno, me dijo, sí, sale, voy a estudiar, pero estás en la casa cuando yo llegué, me sirves la comida hecha por ti y me atiendes. Yo, mira, te lo juro, hacía circo, maroma y teatro. Yo no he dejado de estudiar. Sí, o sea, como te tenías que ganar el derecho de estudiar. Exactamente. ¿Y cómo pasamos, Lau, de buenas noches en unos 15 años, gustas bailar, a estoy en una silla de ruedas por la golpe que me dio? ¿Sabes qué? El parteaguas fue la muerte de mi papá, que murió a los 70 años, muy joven. Sí tenía problemas del corazón, pero nada tan grave como lo que pasó, que fue un infarto fulminante en el sueño. Creo que es lo único que me da la sensación de paz, el saber que mi papá no sufrió. Pero yo no vi el cuerpo. Yo estaba en Inglaterra. Me habló mi madrastra y me dice, tu papá amaneció muerto. Con cero tacto, por supuesto. No, nunca ha tenido tacto esta mujer. Muere mi padre, ya Fregoncio le perdió el miedo a la vida. Y empezaron los golpes. Ya, o sea, ya no había quien te protegiera. Correcto. Mi papá era mi todo. En 2 ocasiones yo trabajé, cuando terminé la carrera de Relaciones Internacionales, trabajé en el DIF nacional. Era yo la persona que conducía al programa de niños de la calle a nivel nacional, en la época de Gortari, Salinas de Gortari. Entonces mi jefa era su esposa, doña Cecilia Uccelli. Ya me casé con un mayor médico militar, ya había pasado a teniente coronel, ¿sí? Y posteriormente fue coronel. Entonces, todas estas cosas, pues la mujer, para no estar histérica, teníamos que estar en el voluntariado, teníamos que estar con las señoras tomando el té, rezando el rosario, leyendo la Biblia, ¿sí? Cosas de mujeres, pero pues a mí mucho no me gustaba. De repente ya mis hijas ya necesitaban otro tipo de educación en donde yo peleé porque tuvieran una educación igual a la mía o parecida, ¿sí? Hasta con ballet, con natación, con pintura, con otras cosas. Y no alcanzaba, nunca alcanzó. Yo jamás sé, ni supe, ni sabré cuánto ganó Fregoncio. Ya no tenía acceso. Que además una verdadera pareja domina cuánto gana, ¿no? O sea, cuánto gana su pareja, pues. Pues yo diría, ¿no? Yo jamás lo pensé. Pero en ese tiempo, pues yo le dije a mi papá, quiero meterlas al colegio
pues, particular de por aquí, entonces no me alcanza. No puedes conseguir la posibilidad de trabajar, claro. Trabajé en la Sede Sol, era la subdirectora de planeación. Y allí te tenías que quedar de guardia hasta las 12, 1 de la mañana. Por si el presidente en ese momento se le ocurría saber las estadísticas de algo. Yo coordinaba la parte de las ONGs, el Padre Chinchachoma, por ejemplo, o las organizaciones de los champiñones en la región de, pues, no sé, Tlaxcala. Entonces, bueno, se les daba su cheque anual. Entonces organizaba yo todas esas partes social. Y llegó un día mi jefe y me quiso toquetear por atrás, meter la mano y cogerme un seno. Y mi papá me había regalado una figura de vidrio para los papeles, ¿no? Importantes. Papel. Pues agarré yo que se lo aviento. Y salí corriendo. Obviamente hice oficio, acusé, demandé. Le dije a mi esposo, oye, este tipo me hizo esto. Pues a lo mejor le hiciste algo. Si no quieres trabajar, renuncia. Pero no nos va a alcanzar, pues ya veremos. Bueno, entonces yo estaba medio triste. Yo muchas veces alcanzaba a mi papá en el desayuno. Mi papá desayunó toda la vida en el Sambors de San Antonio, en Eugenia e Insurgentes. Toda la vida desayunaba ahí. Entonces a veces antes del trabajo, porque pues yo entraba a las 10, mis oficinas estaban en Coyoacán, nos veíamos ahí y empezó a verme. Él sabía. Él, bueno, tenía un escáner y me dice, ¿qué tienes? Ay, papá, pues es que me pasó esto. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿quién fue el que me hizo justicia? Tu papá. Claro. Dejó al tipo en el piso con 2 costillas rotas y sin dientes. Y se muere tu gran protector. Y se muere mi gran protector. Y entonces me quedo yo sola en el mundo, huérfana, con 2 hijas. Un hijo en el cielo. Regresamos a México, yo ya no era la profesora de política social latinoamericana ni de español para negocios. Ya no era la estudiante, ya era la ama de casa. Y Fregoncio empezó entonces a los table dance, a pasarme ya sin escrúpulos a todos sus suministros. Tuvo un hijo por fuera, tuvo muchas amantes. Empezó a ascender en puestos hasta lograr ser jefe de recursos materiales de la Dirección General de Sanidad. Él, su firma, valía oro y miel. Por tanto, suministro, y además Fregoncio, flojo, cobarde, tenía sus suministros repartidos alrededor de donde yo vivo, en el Estado de México. Y lo caché varias veces, manejando en el tráfico. Hace cuenta como que me dijo, a ver, Laurita, soy Dios. Te voy a poner bien a Fregoncio enfrente de ti. ¿Sí? Él adelante y yo atrás. En una camioneta que él eligió, que él decidió comprar, hasta el color. No era lo que yo quería. Jamás me ha comprado lo que yo he querido. Eso es parte de un narcisista. Ni siquiera tuve anillo de compromiso. Entonces lo cacho saliendo de un Lobotel con su secretaria. Ni siquiera era su secretaria, era una soldado, ¿sí? De lo más bajo de grado, a la que él decía, no, pues yo tengo muchísima confianza. A Monse, cuando nos vayamos de vacaciones ella puede ir a cuidar a los animalitos. No, pues ya sé qué tipo de confianza, ¿sí? Y con eso te puedo platicar también de representantes de laboratorio, de médicos militares casadas que departieron conmigo en el Colegio Nacional de Médicos Militares en la fiesta anual del Colegio Nacional de Médicos Militares, sentada con ellas, sin saber yo que a todas se las había llevado a los hoteles. Me vas a preguntar, ¿y cómo sabes? Porque en una de estas situaciones encontré en casa, así como encontré las cartas de mis hijas para su hermano, encuentro un teléfono celular sin clave de Fregoncio. Y accedo a las fotografías de años, porque ya ves que en el iPhone se pasa todo por el iCloud. Hoteles,
yates, un niño cargando de cachetito. Dios mío. Sus compañeras de la secundaria. Personas que trabajaban, él tuvo un puesto después en el gobierno, en la Secretaría de Salud también. Una de ellas, bueno, abrazados, sí, tocándole el pecho con copas de vino, brindando, y atrás un vestido de novia. La que repartía, la que te daba las medicinas en la farmacia del hospital, también en su casa, en su cama. Así. Pero además qué impresión que tuviera fotos de todo, o sea, como si coleccionara trofeos. Son trofeos para los narcisistas. Y todo eso lo hice en CDs y lo tienen en la fiscalía en la carpeta de investigación. Porque si bien es cierto que ya la infidelidad ya no es un delito, el simple hecho de tener esas pruebas y de haber constatado muchas de ellas, me afectó a mí la parte emocional. Y sí, es violencia. Finalmente. ¿Y en qué momento escaló la violencia a Walter? A él lo cambiaron en la época de Cienfuegos a Apodaca. Apodaca, Nuevo León. Por problemas de que le mandaron a un laboratorio y ya tenía apalabrado a otro y entonces incumplió una orden militar. Entonces le dijeron, oye, te estamos diciendo que le compres aquí, compras de acá, ¿qué pasó? No, pues yo tengo que cuidar el dinero del ejército y entonces pues me pareció más barato el otro. No, te estoy diciendo que es una orden. Orden es orden. Pues si usted piensa que no soy útil, cámbieme. Ah, pues en 3 patadas lo cambiaron. Dejó de tener, imagínate, gente a su disposición, comidas, vinos, viajes, hoteles, todo el lujo, ¿sí? Empezó a llegar a la casa con maletas y maletas con fajos de dinero, muchísimo. Y le decía yo, pues, ¿con quién me casé? ¿Qué estás haciendo? No, pues es parte del entre. ¿Qué? Sí, es que así se hacen los negocios. ¿Y qué va a hacer con tanto dinero? Ahí como que empezó a torcer el brazo y fue cuando que empezó a cambiar. Ay, qué guapa estás, te estás poniendo bien buena, la edad te está cayendo bien. Sí, porque ya sabía su secretito, ¿sí? Pero nunca repartió nada del otro lado. Era, por ejemplo, en Europa, a él lo mandaron a especializarse en administración de hospitales a Inglaterra. Por eso nos fuimos todos. Pero pues yo también aproveché. A mí nadie me pagó. Yo había hablado con mi papá y me dijo, oye, pues yo te apoyo. Pero pasó que al traducirme mis papeles, en el centro de idiomas, vieron todo lo que había estudiado y qué promedio tenía. Entonces, la directora del centro de idiomas me dijo, oye, ¿no quieres trabajar? Con esto, yo quisiera que fueras parte del staff de la universidad. Le dije, sí. Además, tu especialización y todo te saldría baratísimo, porque ya eres staff. Dije, ¿sale? ¿Dónde le firmo? Claro. Me súper convenía. Yo hasta le dije a mi papá, es que quiero estudiar historia medieval. Hijita, ¿por qué no te vas a humanidades? O sea, algo como que diferente. Era como medio brujo mi papá. A ella no le tocó verme graduada, pero por una sola materia que era la materia de core, o sea, la materia principal, mi título dice humanidades. Yo sí me gradué, fregoncio no. A él lo reprobaron por unanimidad. Él no alcanzó. Entonces vino a México. Yo creo que para un hombre eso le pega mucho. La parte profesional, la parte... A un narcisista, pues que, imagínate, pues viene perdedor, ¿no? Entonces luego, pues después de todo eso, volver a encontrar un buen trabajo, pero él siempre dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser general. A mí no me importa hacer lo que sea, yo voy a ser general. Y desde Europa empezó a mandar, cuando vimos en España, en Barcelona, perlas en paquetería o a amigos que venían para México. Encargo, por favor, y se la daba a alguien para que la repartiera. Pero qué casualidad que a mí nunca, o sea, para mí nunca le alcanzó para un collar de perlas. Sí, o sea, seguramente esas perlas eran para las amantes. Claro. Para tenerlas ahí bien aseguradas. Pero por Y supuesto. estoy pensando en ti, mi reina. Cuando lo cambiaron a Apodaca, mis hijas todavía estaban en México. Entonces yo me
agarré de ahí. Y aparte yo ya tenía un consultorio. Ya me dejó trabajar porque mis hijas ya eran autosuficientes, universitarias, ya estaban por su maestría. Entonces, pues ella no estaba conmigo, todavía no nos daban casa en Apodaca y entonces yo, pues aquí, perfecto, en México yo, perfecto. Sí, pero en una de esas, pues yo sí iba. O sea, oye, tienes que venir porque va a ser el 13 de septiembre, el Día de los Niños. Pero si tienen no sé qué, bueno, ahí iba yo a hacer acto de presencia, pero no me gustaba porque no estaba. ¿Qué puedo causar? De verdad, perdóname, pero estar en el desierto, en medio de la carretera, in the middle of nowhere. Entonces, no me gustó tanto. Y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo en México. De plano, esto no es para mí. Y me empezó a mandar menos dinero. Yo empecé a perder mucho peso. ¿Por qué? Porque fue pandemia. Tuve que cerrar consultorio. Entonces, lo que me mandaba no era suficiente. Yo soy muy responsable y siempre pago primero los gastos fijos. Y con lo que me quedaba, entonces era para mis medicinas y mi comida. Yo llegué a comer, Marta, una vez al día, un huevo o un plátano. Nada más. ¿Y tus hijas dónde estaban? Pues en Canadá y en Alemania, Viviendo. viviendo, haciendo maestrías. Ya. ¿Sí? Y luego el doctorado. Y al poco tiempo lo cambiaron a Zacatecas. Entonces, ya estando en Zacatecas fue cuando me llevan los vecinos en calidad de bulto de papas al Hospital Central Militar, muriéndome, donde perdí la mielina, una desnutrición muy importante. Me transfundieron, me pasaron hierro por la vena, me metieron a quirófano. Yo pienso que ahí me dio un infarto, porque ese después salió reflejado. Y salí sin sentir del ombligo para abajo, en silla de ruedas. Ahí ya fue cuando, después de estar en terapia intensiva, conectada a todo, pensando que yo había estado torturada por unos monjes, porque así de plano, así empieza mi libro, en donde yo siento que la verdad me están por ser pagana. Entonces fue mucho el sufrimiento y al único que me llevé para abrazar fue al oso de peluche que es de mi hijo. ¿Pero por qué estabas en esa situación física, en esa condición física? Porque empecé yo a perder peso, porque no me nutría. Tuve una fractura de talón derecho y después de eso, 10 esguinces más. Me caía. Ya ver masa muscular. Yo no me veía, fíjate qué cosas tiene la situación de la cabeza, del cerebro, de verte en el espejo y yo me veía gordita, porque estaba con un estómago muy inflamado. ¿Pero por qué? Porque todo está lleno de sangre y porque el Crohn es inflamatorio, la enfermedad. Entonces, pues yo decía, pues estoy gordita, pues además no tengo tanta hambre. Obviamente entré en depresión, obviamente. Yo sabía que él me dejaba de hablar, ¿por qué? Porque estaba muy ocupadito. Y luego yo sin trabajo, y después de tener una vida profesional muy amplia y me quedaba congresos totalmente bilingües, que tenía muchos pacientes, de repente vino la pandemia a acabar con todo. Sí, entonces él cuando venía a México se ponía agresivo. Venía a México porque había juntas aquí, todo es central, México todo es central. Entonces llegaba a la casa y me empezaba a humillar, que fea estás, no te me antojas, estás mejor mi amante en turno, estás plana de adelante y de atrás, no te me haces nada atractiva, Laura, ya te dejé de querer. Dije, pues entonces, hagamos algo. No, pero eres mía. Y al otro día se levantaba, es que sabes que cuando estás de buenas todo es tan hermoso. Además, tú siempre vas a ser el amor de mi vida. O sea, te da y te quita. Un narcisista te da y te quita como un trofeito, un caramelito, ¿sí? De un animalito. Yo me sentía perrito. Ándale, ahí te va tu croqueta de, pues ser buena. Por hacerme mi arroz rojo con chícharos, que lo odio hacer arroz rojo con chícharos. Porque estaba yo tan delgadita que a la hora de helar los chícharos, me salía sangre de entre los dedos, ¿sí? Y la uña. Estaba muy débil. Entonces, ya nos sentábamos, por ejemplo, a comer cuando él estaba. Me decía, tengo una junta en una hora, ¿eh? ¿Y de qué junta? Pues es que también sigo mis negocios. Desde Apodaca haces negocios. Y empezó a vender tapabocas chinos o de la India que le costaban $1, aquí los vendían en 10. No sé cuánto dinero hizo.
A cada rato se veía con gente para hacer negocios. Pero si de eso me hubiera compartido algo, si de eso hubiera separado algo para comprar una casa diferente, mejor, más bonita, llevarnos bien, pensar en nuestra vejez. Ya hasta el último descubrí que ya había construido en un terreno en Guanajuato varias casas para él y sus hermanos, sin preguntarme si yo quería pasar la vejez con él en su pueblo. Entonces ahí me di cuenta que él vivía una vida diferente a la que yo quería. Y cuando entré al hospital, yo pensé, abrazaba a un oso, que es muy icónico para mí porque yo mando besos a base de osa. Es lo que tengo de mi hijo. Se llama Mungus, es un nombre irlandés. Y bueno, pues mis hijas nunca me hablaron, ni siquiera cuando estuve grave. Al poco tiempo después me dio otro infarto y me tuvieron que operar. Y fue cuando les escribí a mis hijas por correo, porque yo ya estoy bloqueada por todos lados, por ellas. Van a operar a mamá, tengo un poco de miedo, pero si yo muero, sepan que todo va a ser para ustedes. No tengo mucho, pero lo que tengo es suyo. Nunca me contestaron. Y ya cuando salí de la cirugía, yo ya con mucho miedo, pero cuando salí de la cirugía, la doctora Gina me dijo, señora Laura, hicimos lo que pudimos. Usted ya perdió la mitad de su corazón. La rama derecha está completamente apagada. Y ya se empieza a morir la rama izquierda. En cualquier momento va a sufrir un infarto fulminante. Lo siento mucho. Yo tengo mi hoja de egreso con un diagnóstico reservado. Ya como lo que quiero hacer. ¿Eso hace cuánto te lo dijeron? Hace año y medio. Me operaron el 29 de mayo del 2023. Yo ya no tenía dinero en ese tiempo porque a Fregoncio, cuando le llegó su jubilación, le dejaron de pagar 6 meses. Imagínate yo 6 meses sin pensión alimenticia con una cirugía del corazón. Esa es la parte en donde yo quisiera hablar. ¿Qué se siente estar aquí en silla de ruedas? Sin posibilidades de cuidarte, con un chorro de amigas y de grupos de WhatsApp que te dicen voy a tu casa. Nunca llegan. O sea, tengo una soledad absoluta. Y en noviembre, recuperándome de mi cirugía, lo único que hacía era estar en mi escritorio, en las redes sociales, y de repente salió Charms, que es Mari Carmen Obregón, donde dice, ¿quieres escribir un libro? Yo te enseño, te regalo 5 clases. Y pues de aquí soy, no tengo nada que hacer. Y en ese tiempo tenía una perrita y una gatita que eran mis niñas. Es más, mi libro también está dedicado a mis peludas. Y empecé un diálogo, ¿sí? Y este libro es un diálogo entre Laura y Lalita o Lala, su pequeña niña interior que se quedó por ahí abandonada, aplastada y olvidada. Y le voy explicando qué nos pasó para llegar a esta silla de ruedas. ¿Qué tuvimos que pasar? Hambre, frío, soledad, incertidumbre. Una agonía terrible. Varias veces me puse todos mis medicamentos en la cama. Y dije, ya, me los he hecho todos. Con eso te lo juro que sí me muero. Pero había algo dentro de mí. Porque el enfermo saca fuerzas. Porque cuando ya pasas la agonía y la desesperación, el hambre y el frío, y lo soportaste y viviste por algo, para algo. Primero por mí, por el amor que me dejé de dar. Primero tuve que perdonarme a mí. Primero tuve que perdonar a mis hijas porque también entraban a los golpes contra mí. Esa parte quieres platicarnos. ¿Por qué te abandonaron tus hijas? ¿Te golpearon muchas veces o fue una vez? No, me golpeó varias veces, pero yo también me defendía. Pero él me daba muchos rodillazos y patadas. Según él era Karate Kid, ¿no? Yo más bien le vi siempre cuerpo de Kung Fu Panda, pero bueno, cada quien. Ya después, ya con esta debilidad y con una silla de ruedas, ya no me podía defender porque me di cuenta que también perdí la mielina de mis manos. ¿La mielina qué función cumple en el cuerpo? La mielina es una parte desde el cerebro
en donde todo se conecta como si fuera un film paper, ¿sí? Que amarra y agarra y sostiene todos los músculos. Y entonces desde el cerebro comandas, ¿sí? A tus músculos y a tus piernas y a tus manos y a tus brazos a moverse. Yo lo perdí. Perdí la sensibilidad. No sentía el piso con los pies. No tenía fuerza para sostenerme. Y por tanto golpe, por tanta desnutrición, perdí la propiocepción. Es esto casi lo que la gente tiene cuando tiene mareos, ¿sí? Si yo cierro los ojos, yo me puedo caer. Yo no sé lo que hay atrás, adelante y a mis lados. No tengo nada de equilibrio. Y así ya llevo 3 años. Me he caído infinidad de veces en la casa, en el baño. Me he pegado horrible. Hace 2 años que tuve una fisura de coxis. Y es dolorosísimo. Todo está en mi carpeta de investigación. Yo demandé a esta persona por varios tipos de violencia. Hay violencia psicoemocional, hay violencia, obviamente, física, hay violencia económica, patrimonial. Entonces, yo tuve que hacer un escrito, una narrativa, desde el noviazgo hasta el último día de mi matrimonio. ¿Por qué mis hijas me dejan de hablar? Esa es la pregunta. Porque la primera vez yo lo caché a él en una situación muy difícil, muy complicada, porque yo sabía que a él se le daba el onanismo, esto es, la adicción al sexo. Desde Inglaterra se encerraba, dizque, a escribir sus essays, sus ensayos, ¿sí? Ahí es más de escribir. No es tanto, sí haces exámenes, pero es más de presentar todo por escrito. Y se encerraba a ver pornografía. Después me proponía, por ejemplo, oye, ¿por qué no hacemos un trío con la comadre? Porque no quiero. Yo me acuerdo mucho que mi papá me decía, nunca vayas a aceptar un swingers. ¿Y un qué? Sí, no, intercambio de parejas no lo aceptes. Porque mira, estoy llevando un caso de una conocida que salieron los 4 y se enamoraron, y entonces hubo intercambio de un swingers y la voy a divorciar y se va a casar con el otro. Y eso está muy feo. Y se me quedó grabado. Y luego viene y me propone tríos y me propone cosas como que diferentes. Era Sodoma con él. Yo quisiera que tú hicieras el amor, pero con mi compadre. Y le digo, pues fíjate que tu compadre no me gusta. O sea, yo no le entro a eso. Entonces, el onanismo para los narcisistas es básico. Tienen que tener ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias. Él se construye solamente a partir de que la gente lo adule, lo reconozca, lo admire. Eres el más guapo, el más inteligente, eres el mejor de todos. Tienen envidia por sus amigos que han hecho mejores cosas, ¿sí? Él no tiene ninguna especialidad clínica. De hecho, en mis embarazos, en mi primer embarazo, jamás se dio cuenta que yo estaba embarazada y yo ya tenía 25 semanas de embarazo. Para que veas qué buen médico. Con el Crohn yo tuve varios episodios de entrar a urgencias por bloqueo intestinal y él no me creía. El dolor se ve. Cuando tú quieres a alguien, tú sientes su dolor. ¿Cómo no vas a creer? Me empezaba yo a bajar de peso, tenía anemias, no era compatible con una vida normal, me doblaba del dolor. Muchas veces el dolor solamente se quita con opiáceos, para que veas la magnitud del sufrimiento. De hecho, el 31 de enero del 2024 me la pasé en urgencias del hospital Setranitac por un bloqueo. Wow. Oye, pero a ver, me estabas platicando que él se volvió adicto a la pornografía o algo así, y algo pasó que culminó en golpe de tus hijas. Sí, porque yo lo caché un día que vino de Apodaca a México, que coincidió con mi cumpleaños, 21 de abril. Yo les dije a todos, oye, vamos a comer a algún lado, ¿no? Yo tenía ganas de sushi.
quería ir al Sulto. Sabía que tenía dinero. Entonces la única forma de sacarle pues era eso. Era mi cumple. Entonces nadie quiso. Ay, no, qué hueva, no, yo no quiero salir, yo tengo tarea, yo tengo algo de la computadora y el otro se metió a mi cuarto. Ya eran las 5 de la tarde, así como que ya la tripa rugía, ¿no? Yo solita hice ahí algo como una botanita. Fíjate, yo era la festejada, pues ahí me tienes haciendo una botana y le decía, por favor, ya vienen, ya tengo hambre. Oye, es mi cumple. Entonces ya voy con él, lo veo haciendo, vamos, enseñando sus partes nobles con otra persona que también estaba enseñando sus partes nobles y pues, obviamente me enojé. Me agarró de las muñecas porque con esta parte pues ya no puedes hacer nada. Yo quería darle una buena cachetada. Entonces empecé a darle de patadas y él pues se hacía para atrás y él también me pateaba. ¿Qué haces con una persona así con tanto peso, ¿no? Y con tanta grasa? No podía. Yo siempre normalmente me conservé delgadona. Y bueno, pues mis hijas salieron cada quien de su recámara y le dijeron, oye, ¿qué está pasando? Pues mamá está loca porque me está pegando. Y agarraron los tres. Y me pegaron. Hasta dejarme en el piso, llena de moretones y con los labios rotos. Mira que cuando te pegan en los labios, la sangre brota. Pero tus hijas ya debieron haber tenido problemas contigo para, sin más ni más, agarrarte a golpes, ¿no? Y si les fue indiferente tu cumpleaños. Sí, fíjate que es una de las preguntas que me hicieron en el Spotlight de mi libro, que me hicieron, pero ¿desde cuándo tus hijas? Yo había borrado una etapa de mi vida. Hace 10 años, frecuencia, ¿verdad? Estaba saliendo con una persona y le llegó a su celular la foto de la persona sin ropa y le dijo, qué rico estuvo anoche. Y él se estaba bañando. Yo le dije, oye, ¿a dónde fuiste anoche? ¿No que te fuiste con tus amigos de la secundaria? Sí, ¿y quién es esta tipa? No, pues es que, pues es una representante del laboratorio o una enfermera, ya ni me acuerdo. No, le aventé el teléfono al ay, ¿no? Y ¿sabes qué? Le dije, ya no puedo, para mí es demasiado, ya no puedo. Te juro que no va a volver a pasar. Hablé con mis hijas, ellas oyeron todo. Ellas fueron testigos en muchos años de cómo era su papá. Hablé y les dije, ¿saben qué? Ya no aguanto, me voy a ir un rato, porque es él o yo. Ellas ya estaban en la universidad, ya tenían su coche, ya eran independientes, yo ya no me necesitaba. Me fui a Veracruz con mi familia. Me renté una casita divina, en donde quiero decir que mis primos me pagaban la mitad de la renta. Puse consultorio y fueron los 6 meses más fantásticos de mi vida, rodeada de amor del bueno. En esos 6 meses bastó para que les cambiara su imagen de la mamá. Entiendo. ¿Ves? Su mamá me abandonó. Ha de tener amante. Murió mi suegro. Se le ocurrió morirse. Y entonces me habló fregón y dice, murió mi papá. Le digo, es que voy contigo. Mi padre, con mi papá no hubo ni velorio, ni cuerpo, ni nada. Cuando yo llegué de Inglaterra, ya lo habían incinerado. Es horrible, tanatológicamente, si tú no ves el cuerpo, es incertidumbre. Porque yo no sabía si esas cenizas eran de mi papá. Es diferente ver un cuerpo, ¿sí? A nunca verlo, a no ver nada. Y además, la madrastra corrió a todos los Sánchez y no hubo nada. O sea, todo el mundo piensa que ella lo mató. Wow. Así de grave. Y también salió rota, porque se murió, como dice ese poema irlandés, en donde se murió mi norte, mi sur, mi este, mi oeste. Paren los relojes. Ya sé de qué poema habla. El de 4 horas y un funeral. Sí, así que lo lee el novio gay. Exactamente. Es que se murió mi todo. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Que les lavó el cerebro a mis hijas. Y la verdad es que eso no se lo voy a perdonar en su vida. Porque ellas son las que me dijeron, mamá, vete. Mi papá es un puto. Y luego, a los 6 meses yo ya era la hija de la fregada que dejó a su papi. Entiendo.
Y entonces en ese momento lo que viste en la computadora, que estaban enseñándose sus partes íntimas, él a ella y ella a él, entonces tú reaccionaste, lo pateaste, te pateó de vuelta y entonces ahí te agarraron entre los tres. Y en ese momento se fueron a festejar mi cumple los tres, a todo dar. Y lo que hice fue pararme como pude, porque estaba yo en el piso, toda muy adolorida, pero sabes que el dolor más grande no es el físico, sino el emocional. Como mis hijas habían golpeado a su madre, es más, mis hijas son muy torpes, porque lo que debieron de haber hecho es no meterse en broncas de pareja. Y eso lo van a cargar toda la vida. Espero que nunca les pase. Espero que sus parejas no les pongan el cuerno. Entonces en ese momento fui a ver al jefe de Fregoncio, que era el director general de Sanidad. Me dice, doctora, ¿qué le pasó? ¿Te asaltaron? Digo, no. Me pegó Fregoncio. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo? A ver, traigan un equipo de especial con alcohol y todo ahí. Él mismo me limpió, él mismo me curó. Y finalmente dice, esto no puede pasar. Mira, mientras siga siendo yo su jefe, Fregoncio no regresa a México ni asciende, se va a quedar de coronel. De ahí se agarró mi esposo. Me odian todos con odio jarocho, bueno, con odio de Guanajuato. Mis hijas, sus hermanos, sus sobrinos, los que iban a comer a mi casa, a los que les llevaba yo a su escuela chiles en nogada, a los que les hacía de comer, a los que les compraba sus cosas, al que le pagué sus clases de inglés y lo invité a Inglaterra. Todos me dejaron de hablar. Por supuesto que este tipo destruyó tu imagen enfrente de todos. Claro, sí, la peor venganza que puede hacerte un hombre al que le quitas la máscara es decir que yo estoy loca, que me lo demuestre, porque he pasado todos los exámenes psicológicos que me han hecho. También tengo mi psiquiatra, ahora sí que es mi cri-cri de bolsillo, porque yo veo casos muy difíciles. Actualmente estoy dando consultas y no cobro ni un peso por amor, solo por amor. Yo no cobro a quien ha perdido un hijo, que me demuestren que estoy loca, porque un loco no escribe. Un depresivo, sí. Un loco puede pintar, yo pinto, van a decir que estoy loca, ¿no? Pero bueno, no me considero una persona que esté mal de sus facultades cuando soy capaz de hablar frente al público congruentemente. Y si no, que me lo compruebe. Pero sí, el desprestigio es terrible, porque antes me mandaban los médicos militares a sus pacientes por cáncer, por pérdida de alguno de sus miembros, después de una diabetes, por que no pueden tener hijos, o porque se murió su hijo, en fin, por intolerancia a la lactosa, por enfermedad celíaca, lo que tú quieras. ¿Sí? La tanatología lo que ve que son pérdidas, lo que te hace perder el sentido de vida. Es lo que hace. Entonces estoy ahorita entre el desprestigio y entre la imposibilidad de moverme, la necesidad de tomar terapia de rehabilitación, y ningún dinero es suficiente porque yo tengo que comprar mis medicinas. En el ejército yo salí después del encamé sin medicinas. Para el Crohn necesito inyectarme unos biológicos muy caros. Hoy cumplo 5 meses de no inyectarme. No tengo ya ayuda. El tipo lo que quiere es que yo me muera. En la última audiencia, que no fue audiencia, porque antes de entrar con la juez digo, quiero negociar. Es cobarde. Y su abogado no rebuzna porque no se sabe la tonada. ¿Sí? Su negociación es amenazarme. ¿Sabes qué? Quiero mi ropa. Quiero mi pistola con la que me pego. Entonces se la voy a entregar. Su ropa. Le digo, ¿cuál ropa? ¿Cómo que cuál ropa? Pues mi ropa, mis trajes. Mis trajes Hugo Boss y el Menegildo Segnet. Digo, a ver, cuando tú te fuiste a Apodaca, te mandé fotos. En cada traje traías paquetes y paquetes de condones y geles vaginales. Y tú me dijiste, en ese momento sí estaban mis hijas, fíjate.
Les dije, Laura y Sara, vengan, vean a su papá. Ay, guácala, qué asco. Sí. Les mandé las fotos y me dijo Fregoso, no son míos. Pues no eran suyos. Acto seguido, los tiré a la basura. ¿Cómo crees que iba yo a guardar eso? Y luego me amenazó con que me va a sacar del departamento donde vivo, que no es mío, y que no me va a dejar nada, y que no me va a dar nada, ni me va a apoyar para mi rehabilitación, ni mis medicinas. Entonces, ¿qué estoy pidiendo finalmente? Justicia. Ya lo demandé por las leyes del ejército. Llegué y toqué las puertas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegó también ahí un oficio a la defensa y al hospital cuando todavía estaba en el activo. Lo único que le hicieron fue quitarle el arma. En horas de servicio, y ya cuando salía, pues ya se le entregaba. Tengo una ley de restricción. Ahí sí quiero decir que la que lo descarté fui yo. Con una ley de restricción que ahora se llama ley de seguridad, en donde no puede acercarse a mi persona en ningún lugar, en ningún momento. Después de 4 intentos, de que sí los dejaban pasar al fraccionamiento por culpa de la administradora Pilar Fernández y de las personas de los policías que no saben lo que es una ley de restricción, hasta que yo se los tuve que explicar. Lo que estoy pidiendo también es que se me haga justicia por parte de la Fiscalía de Naucalpan y el AMPEVIS, porque ha habido muchas veces en que yo he visto que guardan mi carpeta y las traspapelan. ¿Por qué? Porque le llegaran al precio. Yo ya no puedo dar el lujo de estar ni pagando abogados. Mucha gente se me ha acercado porque sí soy figura pública y sí me sigue mucha gente. Amigas mías me han dicho, mi hermano es abogado. Nada más al decir la palabra, es que es general retirado. Ay no, qué miedo. Porque el ejército está muy, protegido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué no México se debería de llamar Afganistán 2? Lo que me ha sacado a flote, porque todo el mundo me dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago? Pues tengo una gata preciosa, la cual me despierta para que le dé sus whiskas en la mañana. Es mi hija. Tengo una casa, tengo plantitas, tengo la pasión por la escritura, por la lectura, leo mucho. Me encanta. Soy devora libros. Pinto. Acuarela, óleo, carbón. Sí, hago lo que puedo para que el día se me pase. Veo de repente alguna buena serie que me tenga entretenida. ¿Sí? Soy fanática del suspenso. Es lo que hago. Rezo. Prendo mi veladora todos los días. Porque yo sé que mis días están contados. Yo no sé. Nada me lo tiene que decir. En esta última encamada me acaban de dar una mala noticia. Ya tengo 2 pólipos que se pueden desarrollar en cáncer. Ya tengo 2 virus de alta peligrosidad por el papiloma. Ya estoy viviendo a lo mejor horas extras. Pero no voy a dejar ni un día de escribir. Y no voy a dejar ni un día de acompañar a quien lo necesite. Y lo más importante es poder hablar, contar mi historia por las mujeres que no han podido contar su historia. Porque están amenazadas, porque tienen miedo o porque ya fallecieron. Y me encantaría que alguien de mis amigas, que alguien de mis conocidos me dijera un día, vamos por un café, porque ya tu casa ya la tienes muy vista, Laura. Yo pago mi café, en serio, yo no necesito que me pague. Solo quiero pasear. Te pregunto de tu ojo izquierdo, ¿por qué te lagrimea tanto tu ojo izquierdo? Porque yo recibí golpes en la silla de ruedas después de Zacatecas. Yo me regresé con él cuando tuvo que firmar por tercera vez su baja o su jubilación del ejército. Y ya cuando yo le dije, así, yo ya no me regreso contigo, se enojó. Y de todos modos no te sirvo, en silla de ruedas no te puedo atender. Entonces se enojó muchísimo y me agarró a golpe. Y me pegó con la cacha de la
en el ojo izquierdo me deshizo el lágrima. Necesito cirugía, pero nadie se atreve. Mi corazón no aguanta. Entonces puse de moda los pañuelos de la abuelita bordados, que son una monada. Pero lo que sucede es que sí me duele mucho y bueno, pues ahorita pues me maquillé porque pues venía con alguien importante, pero normalmente ando con la cara lavada porque me dan muchas infecciones. La única persona importante aquí eres tú, mi querida Lau. Ah, sí, por eso se llama Mi familia soy yo, mi libro. ¿Y nos quieres platicar? Sí, claro, este libro pues fue empezado en la capitulación y en la idea de hacer el libro un 13 de noviembre, que fue el aniversario luctuoso de mi hijo. ¿Concebiste la idea a propósito ese día? Sí, así. Ese día lo empecé, un 13 de noviembre del año pasado. Yo escribo a la antigüita. Yo con bibliografía, en tarjeteros, ¿sí? Alguna frase de algún autor, de alguien importante, de mi padre, mías, de todo. ¿Qué voy a hacer? El capitulaje, ¿qué voy a escribir aquí, aquí, aquí? ¿De dónde a dónde? ¿Qué quiero contar? Hay cosas que ahorita te platiqué que no están porque no, ni al caso vienen. La importante ahí soy yo. Sí. La importante ahí es a quién le dedico el libro. ¿Sí? ¿Cómo le explico a la pequeña Lala o Lalita qué nos pasó? Que teníamos un sentido de vida y nos guardamos en un cajón textual. Nos apagamos nuestra luz para que los demás brillaran. Y entonces decidimos empoderarnos. Nació en noviembre, vino diciembre, nadie me invitó a pasar la Navidad ni el Año Nuevo, lo cual lo agradezco. Ya no sufro. Este año fue mi 8º año de pasarla sola. Cumpleaños, Día de las Madres, yo ya no espero nada. Y el 31 en el hospital con un bloqueo. A la hora que todos los chavos se reunieron, porque no había ningún médico, son puros R1, R2, o sea, los temas de especialidad. Entonces ni te pelan. La verdad es que yo nada más quería que me quitaran el dolor y el vómito. Y bueno, pues cuando dieron las 12, yo solita me imaginé, estaba pidiendo, sí, estaba por mí, esta primera uva imaginaria me la voy a comer, y estaba por mí, estaba por todos los que se fueron, estaba por los que ya no quiero volver a ver nunca, y así, por lo mejor, por los buenos momentos, por los buenos recuerdos, por los chocolates y los besos robados. Y pues este libro es el 1, 2, 3 de la psicopatía narcisista. Tiene un poco de todo. Yo me sostengo por el humor sarcástico. Es algo mío, probablemente de mi padre. Me sostengo por los recuerdos bonitos, por mi niñez, cuando bailaba flamenco, porque no me quiero morir, porque mi sentido de vida soy yo, y porque me caigo bien. Imagínate que me cayera mal. Y finalmente descubrí que soy una mujer más grande que una silla de ruedas. Yo le pido a la vida no morirme antes de enamorarme, pero creo que eso, ¿no? Yo como Juan Gabriel, yo no nací para amar, para ser amada, para amarse. Y considero que una mujer empoderada se salva sola. Lau, la audiencia del libro abierto, ¿cómo puede ayudarte a salir adelante? Difundiendo mi historia, difundiendo esta parte de que hay muchos tipos de violencia que hemos normalizado por el deber cumplido de una mujer o de un hombre, porque sí, ahora lo reconozco, estoy muy trabajada, yo ya soy un toro muy toreado en la parte terapéutica. No me hubiera atrevido a dar terapia si no estuviera yo bien, pues difundiendo que hay violencia que uno ha normalizado. Que no te cases enamorada, por favor. Cásate con todos los sentidos. Cásate conociendo a la persona en sus peores momentos. ¿No podrían ayudarte también comprando tu libro? Por supuesto que sí, está en Amazon, está en la plataforma de Amazon. Lo pueden comprar tanto electrónico en Kindle o físico.
Hay gente que les encanta el físico. ¿Podemos ver algo de tu libro? Claro, por supuesto. Algo, aunque sea un pequeñísimo párrafito que nos quieras leer, algo que nos quieras compartir. Me encantaría, claro que sí. Quisiera leer el epílogo. Adelante. Querida yo del futuro, si sufrí de abuso narcisista y tuve que aguantar lo que no tenía que soportar. Muchas personas no me han creído y me han juzgado y aislado. Estoy harta de callar. Hoy soy lo que tengo y lo que quiero. Nunca más volveré a ser la misma. He elegido tener amnesia selectiva. Lo que dolió ayer, ahí se quedó. Como ya no aparecer en la foto de familia, por ejemplo. Descubrí que Tregonzo y mis hijas se han ido a Europa sin mí. Entonces ya ni Ramón ni yo aparecemos en el retrato de familia, de los viajes. Eso que me están haciendo se llama muerte social. No tengo nada que perdonarles, hijas. Solo entender que no vibramos igual. No pretendo exigir amor, pero sí respeto. Mi pasado no me va a determinar y voy paso a paso para observar a través de la incertidumbre nuevos colores en mi existencia plena y llena de sueños por cumplir. Prometo llenarme de proyectos y vida social, porque está probado que ser solitario reduce la esperanza de vida. Recuerda que el tiempo que te dediques y que inviertas en ti será la estrella que te catapulte al otro lado del miedo, el cual nos mantiene en alerta. Y tampoco puedes vivir sin el ego que controla la moral y los instintos. Cuando el amor y el deber son uno, la congruencia entre lo que sí sientes y piensas hace más armoniosa la existencia. Al no dar nada por sentado, se abre un mundo de posibilidades que te sorprenderán. Solo confía y empieza a disfrutar el milagro que ya llegó. Somos una sola vez en la vida y nadie va a ser como tú. Una mujer empoderada se acepta con sus sombras, se salva sola, establece vínculos con relaciones funcionales y comprometidas. No quiero morir antes de enamorarme. Ser mujer es un título nobiliario. Mujeres del mundo, uniros por la justicia.